Oye, este es un lugar para estudiar. Eso estoy haciendo. ¿Estudiando? Sí, claro. ¿En tu lab? Por supuesto, ven. Pues sabes, no siempre ha sido así. ¿Ah, no? No, Cuéntame. mira. Antes de las labs y mucho antes, el humano empezó así. Wow. En la actualidad, las computadoras forman parte importante de nuestra vida diaria. ¿Pero alguna vez se han preguntado cómo se originaron? Acompáñenos. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, inventada por Blaise Pascal, de Francia, y la de Gottfried Wilhelm von Leibniz, de Alemania. Con estas máquinas, los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes, y los datos se introducían manualmente, estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas. La primera computadora fue la máquina analítica, creada por Charles Babbage, profesor matemático en la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles Babbage sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. Mientras tanto, Charles Jacquard, fabricante de tejidos, había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. El mundo no estaba listo y no lo estaría por 100 años más. De hecho, fue hasta el año de 1944 cuando se crea en la Universidad de Harvard la Mark I. Esta máquina fue creada por el científico Howard H. Shaker. Y bueno, esta máquina no se considera como electrónica porque fue hecha a base de dispositivos electromecánicos llamados relevables. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, que fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y John Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad, pero tenía la capacidad de realizar 5.000 operaciones aritméticas en un segundo. El proyecto, auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, culminó 2 años después, cuando se integró a ese equipo el ingeniero y matemático húngaro John von Neumann. Las ideas de von Neumann resultaron tan fundamentales para su desarrollo posterior que es considerado el padre de las computadoras. La EDVAC fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadamente 4.000 bulbos y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. La idea fundamental de von Neumann fue permitir que en la memoria coexistan datos con instrucciones, para que entonces la computadora pueda ser programada en un lenguaje. Todo este avance de las computadoras suele dividirse en generaciones. El criterio que se usó para establecer las generaciones no está bien definido, pero se sabe que debían de constituirse de 2 cosas. Una, la manera en la que estaban construidas las computadoras, y 2, la manera en la que interactuaban con el ser humano. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas estaban construidas por medio de tubos de vacío y eran programadas en lenguaje de máquina. En esta generación, las máquinas son grandes y costosas, de un costo aproximado de $100,000. En 1951 aparece la UNIVAC, que disponía de 1.000 palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas. Se utilizó para procesar el censo de 1950 en los Estados Unidos.
En las dos primeras generaciones, las unidades de entrada utilizaban tarjetas perforadas, retomadas por Hermann Hollerith, quien además fundó una compañía que con el paso del tiempo se conocería como IBM. Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando. Se reducían su tamaño y crecían su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibían el nombre de programación de sistemas. Las características de la segunda generación son las siguientes. Están construidas con circuitos de transistores. Se programan en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras están bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras en la década de los 1960, surge la tercera generación de las computadoras. Se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. Las características de esta generación fueron las siguientes. Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados. Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. A mediados de la década de 1970, aparecen en el mercado las computadoras de tamaño mediano o minicomputadoras, que no son tan costosas como las grandes, pero disponen de gran capacidad de procesamiento. Algunas minicomputadoras fueron las siguientes: la PDP-8 y la PDP-11 de Digital Equipment Corporation. Cuarta generación. Aquí aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación. Japón lanzó en 1983 el llamado Programa de la Quinta Generación de Computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes. Es otro día en la Universidad Panamericana. Muchos de los alumnos utilizan las instalaciones de cómputo, pero la mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que está detrás de todo esto. El crecimiento de las computadoras personales, el software y los sistemas que con ellos utilizan han tenido un gran avance, porque han hecho más interactiva la comunicación con el usuario, a tal punto que el uso de la computadora es importantísimo en la vida de cada una de las personas de este mundo contemporáneo. No obstante, es necesario puntualizar la trayectoria y todas las características que se tuvieron que dar para que se pudiera gozar de una cosa así. La computación seguirá evolucionando como lo ha hecho hasta ahora, para cubrir las necesidades de la vida moderna y los nuevos procesos industriales, de salud, educativos y de comunicación.